Hay Bueno, que muy ver, bien. hay que ver el ¿Eh? tema de esta, hay que ver el tema de la chiquilina esta que no figura en lista. Mm, No sé No si sé te si acuerdas está que ahí comenté. conectada. Es Voy a verdad. fijar, a ver. Ahí. Eso cuando no figuran en lista, no sé si tienen que hacer el reclamo ellos o tenemos que hacer algo nosotros. Creo que lo tienen que hacer ellos. Me parece Creo que que lo sí, tienen que yo. hacer ellos. Mm, Se ve que no estaban en la clase. No, no está. Capaz que alguien la conoce. Es Ana Cecilia Batalla. Mm. ¿Los demás se fijaron si estaban en la lista? Por lo menos para chequear eso. Ok. Porque por ahora tenemos igual un solo reclamo en 180 personas es un éxito, voy a decir. Porque son un montón. Bueno, muy No, bien. ese fue Vamos a el que continuar. me di cuenta. ¿Eh? Ese fue el que saltó ahí de los que entran en clase, viste, que vas comparando y saltó. Capaz que alguno más ahí. Ella me escribió, mandó un Ah, mensaje. escribió. Mm. Debe ser la misma, o sea, tengo un mensaje ahí en Eva que me parece que tiene que ser ella. Sí, sí, Ahora puede ser. en el corte lo verifico. De caballo. Buen día. Buen día. Sí, buen día. Entré tarde, no sé lo que pasó, disculpen el chumerío. No, estamos hablando de que en Bedelía me mandó la lista de los inscriptos y yo la colgué en la plataforma EVA para que verifiquen que estén en la lista. ¿Mm? No sé, hay personas que no pudieron abrir la lista, no sé por qué. Puede ser algún tema de ustedes, porque si lo pudieron abrir todos, es un formato Excel. Sí, está en el grupo de WhatsApp, la lista igual, si alguien no tiene el grupo, yo se lo paso. Vale. Ya está Ahí va. pasado en el grupo de WhatsApp. En WhatsApp corre todo. Sí, Bueno, muy bien. ¿Eh? era difícil, era muy difícil de abrir y alguien, no yo, por supuesto, que carezco de todo eso, alguien más joven lo pudo abrir y lo pasó al grupo de WhatsApp. Mm. Qué raro, porque era una planilla de Excel. Sí, Los pero no era formatos, tan sencillo. los No, yo no formatos, lo pude abrir. mm, los formatos que usa la Bedelía a veces, antes usaba uno que era peor, ODT o no sé qué, una cosa maquiavélica. Yo no podía nunca. Ahora es un formato Excel clásico, o sea, no sé, yo no tuve ningún problema en abrirlo, pero, y por lo que veo ahí, la mayoría por lo menos tampoco. Pero bueno, dice, problema porque dice que es exportado a otro programa. No sé. Todo lo que hace Bedelías es complicado, decir Marcelo. Bueno, hay algo de eso, sí, es mucha burocracia a veces y formatos, cosas son no muy amigables. Bueno, muy bien, vamos a ver un poquito, a ver si leyeron algo. Mm. Hoy vamos a terminar con los principios, con esto que es un repaso en realidad, porque lo tienen que tener claro el año pasado. Mm. Y las clasificaciones de los delitos. Mm. Estábamos con el principio de legalidad. Deme un minuto que... Si alguien quiere decir algo sobre el principio de legalidad penal, mientras yo voy abriendo el PPT, Profe, dale. una pregunta, solo para hacer memoria. Usted habló de la relación que esto tenía, aunque ya lo habíamos mencionado en el curso anterior de introducción, ¿no? Pero con la relación Mm, que tenía con la exigencia de una lex previa, una lex escrita y lex sí. escrita.
exacto. Porque de alguna manera, bueno, para hacer a grosso modo, que capaz que vayan a hacerlo mención, se expresa la prohibición de retroactividad, digamos, también que de alguna manera todo, digamos, en cierto sentido queda excluida la costumbre, ¿no? Como una posible fuente de delito, de llamarlo, ¿no? Y de pena. Mm, Y además, el tercer requisito, que la ley es estricta, que lo mencionamos en el curso anterior, y pero también, a ver, ¿cómo puedo llamar? Un cierto grado de precisión, ¿no? No sé si estoy siendo correcto, de la ley penal. Así como también, mm. digamos, excluye la analogía, ¿no? Igual la analogía, creo que era que habíamos mencionado, siempre y cuando no sea pro reo, ¿no? O sea, que no sea en Bonaparte, algo así. Ahí va. Analogía y mala parte, me está bien. Ahí mencionaste varias de Esa. las. Perfecto. Ahí mencionaste varios de los temas que vamos a tocar ahora. El odie, no se levantó la mano, la bajó. Sí, más o menos lo mismo iba a decir, el tema de que tiene que estar todo escrito en la ley, que no puede usarse la analogía justamente por eso, porque en la ley penal los vacíos como que no irían corriendo por el tema de que tiene que estar escrito sí o sí el delito, por analogía no podemos estar culpando a nadie, en este caso mirándolo desde este punto de vista. Mm. Sí, con el tema de la analogía tenemos que tener cuidado porque la única analogía que está prohibida es lo que se llama la analogía in malam partem. Ahora vamos a ver algo de eso. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre el principio de legalidad? Es un principio fundamental del derecho penal. Yo cuando en los exámenes pregunto principio de legalidad penal y quedan mirando para arriba, es un problema. Porque lo tienen que decir así como número de cédula, principio de legalidad penal, más o menos. Está consagrado ¿Mm? en el artículo 1 del Código Penal. Ahí va. Eso lo vimos el otro día y de repente simplemente para recordarlo, se los voy a compartir acá. En cuanto a que hay algunas legislaciones que dada la importancia de este principio, o algunos países, que lo han incorporado en la propia Constitución, como es el caso de España, creo que también el caso de Alemania. A su vez también es un principio que surge de normas internacionales de derechos humanos de las que Uruguay forma parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el ámbito universal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el ámbito regional. Incluso el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, si recuerdan del año pasado, es un artículo que, digamos, nos sirve además para complementar el régimen de retroactividad de la ley penal, dado que establece un régimen de retroactividad absoluta de la ley penal, o sea, sin limitaciones, a diferencia del Código Penal que establece un régimen limitado de la retroactividad penal a la cosa juzgada. ¿Sí? Que la ley penal más benigna se puede aplicar hacia atrás, salvo que exista cosa juzgada, es lo que dice el Código Penal, y el artículo 9 lo que dice es que se puede aplicar hacia atrás, digo, exista o no cosa juzgada, o sea, sin un límite. Es un tema que lo vimos, simplemente lo estoy recordando en el curso de introducción. Y como decía ahí Ismael, en el artículo 1 del Código Penal uruguayo, como en casi todos los códigos, comienzan por decir que es delito toda acción u omisión expresamente prevista en la ley penal, o algunos que dicen acción u omisión respecto de la cual se establece como consecuencia una pena. Formulaciones, digamos, bastante sencillas, pero que lo que nos están dando cuenta es de esta garantía, que es un límite, obviamente, como todos los principios, es un límite al poder punitivo, que establece de que no pueden, ningún juez podría aplicar una pena si no es en base a una ley estricta, escrita y previa al hecho. El principio de legalidad tiene una serie de consecuencias que son muy importantes, que es lo que más me interesa que puedan comenzar a razonar. En primer lugar, cuando hablamos de la legalidad, no solamente hablamos en un sentido formal de la ley penal,
o en un sentido amplio. Ferraioli dice que la legalidad en un sentido amplio es un mandato dirigido al juez, que le dice, bueno, usted, señor juez, no puede aplicar una pena si no es en base a una ley, un texto escrito, sobre todo pensando en países como nosotros, que pertenecemos a la tradición continental europea, o sea, del mundo del derecho escrito, a diferencia de lo que es el common law, que es el mundo del derecho más bien basado en los precedentes, o sea, en la jurisprudencia, ¿no? Y que los delitos surgen de ese conjunto de precedentes acumulados durante tanto tiempo. En el caso nuestro, que tenemos, de todas maneras, esto, bueno, este es un tema bastante interesante en cuanto a que en realidad los sistemas de common law y los sistemas de derecho continental se empiezan a parecer bastante, en el sentido de que también en el common law empieza a aparecer mucho más legislación penal, y también nosotros vamos revalorizando los precedentes y la jurisprudencia. O en definitiva, el derecho vigente es el derecho tal como le aplican los jueces y en la interpretación de los jueces, ¿no? Entonces, bueno, no quiero entrar en esos temas. Lo que quiero decir es que, en un sentido amplio, el principio de legalidad es un mandato dirigido al juez, que le dice, bueno, usted tiene que basarse en una ley para aplicar un delito. Y cuando hablamos de una ley, nos referimos a una ley en sentido formal, es decir, una norma jurídica general y abstracta que haya pasado por las instancias parlamentarias, que haya sido promulgada por el Poder Ejecutivo, y que esté vigente desde el punto de vista formal, es decir, que haya cumplido con todas esas etapas. Ahora, en un sentido estricto, que es el más interesante para nosotros, el más importante, vamos a decir, desde el punto de vista del derecho penal, esa ley penal no es cualquier ley, es una ley que debe ser taxativa. Se habla a veces de ley lex stricta, scripta y stricta, se diría en latino, ley escrita y estricta, ¿no? Ese juego de palabras, que lo que nos quiere decir es que no solamente es importante que la ley esté escrita, sino que es importante que la ley sea taxativa. Esto quiere decir, que hablamos el otro día, que hay algo que se denomina un mandato de determinación respecto del legislador, o de exhaustividad, que pretende de que cuando el legislador describe, hace ese recorte de la conducta prohibida, lo haga con la mayor precisión, como decía ahí Ojeda recién, la mayor precisión posible, del modo más exhaustivo posible, del modo menos subjetivo, digamos, ¿no? Y algo vimos como ejemplo, o como un mal ejemplo del principio de legalidad, el delito de abuso de funciones, en la medida que depende de una valoración, que es la arbitrariedad de un acto. Cualquier acto arbitrario cometido por un funcionario podría ser castigado como un delito de abuso de funciones, que además es una figura residual y que tiene un montón de características de todo lo que no debe ser una buena tipificación penal. Hay un pronunciamiento de la Corte, sin embargo, que establece que este delito es constitucional, y yo me permito cuestionar realmente, porque con todas las objeciones que se le pueden hacer a la formulación de ese delito, si realmente no cumple con el principio de legalidad en el sentido estricto de la taxatividad, de la exhaustividad, de la determinación que debemos requerirle al legislador, la única consecuencia posible, aunque no exista una norma expresa en la Constitución, es la inconstitucionalidad, ¿no? Basándose en estas normas, en las normas generales de la Constitución, en el artículo, además, que establece que todo lo que no está permitido está prohibido, y en la normativa internacional. Es decir, pese a que no exista una formulación expresa del principio de legalidad, hay un amplio consenso interpretativo en cuanto a que la trascendencia de este principio le confiere rango constitucional en función de este juego de normas, ¿no? Entre el artículo, creo que es el 7, que habla de que
todo lo que no está prohibido está permitido, más bueno, también el artículo 10, que lo vamos a ver algo cuando veamos el tema de la lesividad, y los artículos 72 y 332 que le dan ingreso al bloque de constitucionalidad, y es una garantía que está en estas normas internacionales. O sea que parece que hay un respaldo suficiente desde el punto de vista normativo como para decir de que un delito que no cumpla con el principio de legalidad, en el sentido estricto, es inconstitucional. Si el legislador legisla de esta manera, lo hace de un modo inconstitucional. Pero bueno, en la práctica esto todavía, las consecuencias de esto cuestan, ¿no? Hay un aspecto del principio de legalidad que es importante, muy importante, que es, podríamos llamarle la garantía de conocimiento de la ley penal, ¿no? De que la ley sea previa al hecho. Y por eso hablamos de la irretroactividad. La ley penal debe aprobarse y comenzar a regir para los hechos cometidos posteriormente a su vigencia. Esto que es un principio general del derecho, en materia penal se lo relaciona con esta garantía de conocimiento en el sentido de que por lo menos en la idea que está latente dentro de la garantía del principio de legalidad, está este concepto de que, ¿por qué existe una ley? ¿Por qué requerimos que exista una ley? Para que todos nosotros podamos informarnos de que, bueno, se está aprobando o se ha aprobado una ley que tipifica un determinado delito, sobre todo pensando en las nuevas tipificaciones, ¿no? Por ejemplo, hoy día sabemos que hay una ley que tipifica el agravio policial, más allá de las discusiones que pueda haber, bueno, hay un conocimiento previo. Se supone que es una garantía para la población conocer, por eso es que se publican las leyes. Ya sé, nadie lee el diario oficial, ¿no? Un solo abogado conocí que leía el diario oficial todas las mañanas. Pero la verdad, fuera de ese único rara avis, no conozco a ninguno que lo lea. Así, habitualmente, ¿no? Me levanto, me leo el diario oficial. De todos modos, a veces es la discusión pública, ahí me están levantando la mano. No sé por qué no me sale el nombre cuando me levanta la mano. Yo creo que es Pablo, ¿no? Buen día, profesor. Buen día. Lo que quería decir es que el principio de legalidad por eso se considera la garantía de la sociedad y a su vez de una garantía política porque no solo respalda a los ciudadanos de saber lo que están haciendo, sino que también a las autoridades que cuando actúan tienen el respaldo de por qué. Exacto. Exactamente. Por esto que es muchas veces un supuesto, porque no les digo, más allá de esto, que lo digo medio en broma, medio en serio, pero más en broma, de lo del diario oficial, no todo el mundo está informado en sociedades modernas complejas sobre los delitos que se van aprobando. De todos modos, la discusión parlamentaria de alguna manera permite, ¿no? Porque salen los medios, se discute en las redes, se tiene que tipificar o no el agravio policial, en qué consiste el agravio policial, y se discute de esa manera, digamos, un ciudadano puede tener la posibilidad, por lo menos, de estar informado de cuáles son las conductas prohibidas. Sí, ahí me levantaron la mano. Sí, fui yo, profe, Evelyn. Evelyn. Quería preguntarle con respecto a esto de la garantía de conocimiento, de lo que hablamos en la clase pasada, de los delitos informáticos que no estaban regulados en nuestro derecho. Porque acá o sea, como que se estaría dando una excepción a todo esto que estamos dando del principio de legalidad, esta parte del principio de legalidad, cómo funciona. Porque los delitos informáticos pasan más ahora y que no está regulado, no sé cómo se manejan en ese sentido. No está regulado la tipificación específica. El tema es que cuando se cometen delitos a través o utilizando las tecnologías, tenemos que acudir a las figuras tradicionales, a la estafa, la apropiación indebida, el hurto,
o la difamación. Entonces, eso en muchos casos no genera ningún problema. Por ejemplo, un delito de difamación se puede cometer a través de un medio de comunicación, en un diario, o se puede cometer a través de una publicación en ¿Y Facebook. eso no sería recurrir a la analogía, por así decirlo? Esa no sería recurrir a la analogía en la medida que el tipo penal me permita subsumir esa conducta dentro de el hecho que estamos juzgando. Entonces, si yo puedo cometer una difamación, pongamos el caso de la difamación, capaz que lo tenemos presente. Si puedo cometer un delito de difamación, tomando un micrófono de la radio y diciendo fulano de tal es un corrupto porque se robó no sé cuánta plata de tal lado, fulano de tal violó a su hija, y no sé, exponerlo públicamente, con todos los requisitos que tiene la difamación, lo estoy simplificando mucho, tanto da que yo agarre el micrófono de una radio como que lo publique en una cuenta de Facebook o de Twitter o de lo que sea, o de Instagram, o lo que usen hoy. Entonces, ahí hay que hacer algunas distinciones sobre delitos que son propiamente informáticos y otros delitos que pueden ser cometidos de distintas maneras, utilizando un medio informático o no. Entonces, en esos casos no es necesaria una tipificación específica. Pero hay otras modalidades de delitos informáticos, como por ejemplo otras modalidades, el hackeo de cuentas y bueno, se habla de todas estas cuestiones, ¿no? El phishing, y el grooming y todas estas, son nuevas modalidades, las cuales las figuras tradicionales son insuficientes. Por ejemplo, el delito de estafa requiere inducir en error a una persona, y una persona es una persona de carne y hueso, no es un sistema informático. Cuando alguien utilizando sus habilidades logra hackear, vamos a decir, a un sistema informático, no está induciendo en error a una persona. Ahí sí tenemos un problema, porque desde el punto de vista del principio de legalidad, no hay un tipo penal específico para esa conducta. Y ahí, al no haber una ley penal, no se puede castigar, no se puede imponer una pena por analogía, justamente por esto, porque está prohibida la analogía in malam partem. Solamente la analogía in malam partem. Esta es otra consecuencia del principio de legalidad. O sea, no podemos, como en este caso que les decía, crear un delito. O decir, bueno, si como la estafa tiene una tipificación que habla de, mediante estratagemas o engaños artificiosos, inducir en error a una persona, aunque el sistema informático no es una persona, bueno, hagamos de cuenta que es una persona, y entonces no podemos hacer eso. Hay una forma de razonar que decir, bueno, algunos dicen, sería absurdo pensar de que si el legislador en el año 34, cuando tipificó el delito de estafa, pudiera incluir las estafas informáticas sencillamente porque no había computadoras. Entonces, por una razón de justicia material, dirían, bueno, entonces podríamos aplicar por analogía. ¿Por qué este razonamiento no es válido? Porque con la misma razón lo que tendríamos que decir es, bueno, es absurdo que en el año 2021 el legislador todavía no haya advertido la importancia o las nuevas modalidades delictivas que ameritarían una nueva tipificación. O sea que es una realidad que los propios legisladores utilizan todo el día los sistemas informáticos. No es una cosa que apareció ayer. O sea, bueno, esa inactividad del legislador, esa pasividad del legislador, también nos está diciendo, bueno, no sé, no habrá un interés en el Uruguay de castigar este tipo de conductas delictivas. Hay una omisión del legislador que no podemos subsanar por vía interpretativa. Porque si no, mañana hacemos este mismo razonamiento y entonces empezamos a aplicar por analogía otros tipos penales, ¿no? En la medida que aparecen nuevas conductas o modalidades delictivas, vamos ampliando el derecho penal por analogía.
Y esto es algo que claramente el principio de legalidad busca evitar. Y está relacionado también con el otro tema que les marqué ahí entre paréntesis, que es la interpretación estricta de la ley penal. Si no puedo aplicar la analogía en perjuicio de el reo, in malam partem, esto implica que tengo una obligación de interpretar la ley penal en el sentido estricto, es decir, en el sentido más ajustado al tenor literal de las palabras que utilizó el legislador. Cuando dice el homicidio de matar a otra, con intención de matar, diere muerte a una persona, es una persona, no es un animal, por decir un ejemplo exagerado. Un animal fuera del género humano, porque somos animales también, ¿no? Sabemos. Digo, quiero decir con esto de que la ley penal debe ser interpretada en sus términos literales y lo más ajustado, la interpretación más acotada, vamos a decir. ¿Esto por qué? Justamente porque tenemos una garantía que nos está diciendo, nos está encuadrando, mediante la tipificación, cuáles son los hechos que podemos subsumir dentro del tipo penal. Pero el principio de legalidad penal es un principio fundamental, y el tema de la retroactividad o irretroactividad de la ley penal, lamentablemente, dado la cantidad de modificaciones penales que han habido en los últimos tiempos, es un tema que ha vuelto, vamos a decir, a la práctica, con mucha fuerza, por esta situación, digamos, de tanta inseguridad jurídica que generan tantas modificaciones. Ya te doy la mano, Gabriela. Tantas modificaciones del legislador. Por ejemplo, en materia de delitos sexuales, han habido sucesivas modificaciones que hacen que nosotros tengamos que ver bien en qué momento se cometió el hecho para saber cuál es el régimen jurídico aplicable. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando se incrementan penas, se incrementa la pena del delito de, hoy ya no es más el atentado violento de pudor, la violación y el delito de abuso sexual. Bueno, se incrementan penas a partir de hoy, pero un abuso sexual cometido ayer corre por una pena inferior, y un abuso sexual cometido hace 10 años ni siquiera va a ser calificado como abuso sexual, sino como atentado violento al pudor, o eventualmente como violación, si es un abuso sexual especialmente agravado, porque lo que hay que mirar es cuál es la ley vigente en el momento de la comisión de los hechos. ¿Cuál es la ley vigente en marzo del 2020? ¿Cuál es la ley vigente en marzo o en abril del 2014? Y esa es la ley que se va a aplicar. Entonces, ¿la ley penal se aplica retroactivamente? Y a veces sí, en el sentido de que, en primer lugar, la ley penal más benigna se aplica hacia atrás, y en segundo lugar, la ley penal, por regla, se aplica a los hechos posteriores a su vigencia. Esto da lugar, ya les digo, a múltiples problemas interpretativos en los que no voy a entrar en este momento. Gabriela, dime algo del chat. Sí, Diego, buenos días. Buen día. Que justo de eso que estás hablando ahora, Guillermo Cusín, capaz que pueda hablar, estaba participando en el chat, y Sebastián Boneto, y Andrés Amaro estuvo haciendo que, ya lo explicaste, la pregunta si se aplicaba por analogía las tipificaciones, que bueno, hace poquito que lo aclaraste. Pero capaz que esos dos compañeros puedan participar y hablar lo que pusieron por el chat. Pinchamos un poco, a ver si se animan. No se animan. Sebastián Boneto habló sobre favor y rey. Ahí está, eso, bien. Sí, que es más o menos lo que vos decías, de que se prohíbe la analogía, pero hay una excepción a eso, o sea que se admite la analogía en favor del reo. Exacto.
Lo leí de Langón, por cierto, no lo estoy inventando. No, menos mal, Eh, está bien. sí, y también iba a intervenir, pero por otra cosa, porque cuando andaban hablando sobre la irretroactividad y eso, me vino a la mente una situación que ocurrió en los medios, tipo, ponele que hace 2 años, lo del famoso deróguense, que derogaba los delitos, creo que era de lavado de activos o algo así. Ah, Eh, y ahí, no sé, me entró la duda porque digo, a ver, supongamos que yo soy una persona que la llevan por lavado de activos y eso, y eh, bueno, que está cumpliendo una condena por lavado de activos y eso. No sé, desde mi punto de vista, esa ley como que me sería muy favorable, tipo, si derogara ujú. mi delito y eso, tipo, ¿cómo entraría en juego el principio de legalidad penal en esa hipótesis? Está bien, está buena esa pregunta. ¿Qué es lo que sucede cuando se deroga una ley penal o se disminuye una pena? En función de todo lo que venimos de ver. Vamos. Se aplica para adelante, creo yo. O sea, lo que ya se juzgó, Sí. A ver, quedaría No. Se habíamos aplica dicho hacia que en atrás. realidad las situaciones que benefician a los reos, digamos, van a aplicarse para el futuro y también con retroactividad hacia el pasado. Eso fue lo que entendí. Se aplica hacia atrás. Quiere decir, ahí tengo una mano levantada que no me sale el nombre. Sí. Es Hola, Cecilia Batalla. Para que me hola. sale. Ahí. Sí, bueno, en Bien. realidad siempre que sale una ley que es favorable al reo, se le va a aplicar al reo, o sea, por más que esté cumpliendo una pena, se va no sé si se va a leer algún recurso o alguna otra cosa para que pueda serle favorable. Por ejemplo, si la persona está presa, ¿qué va a pasar? Se lo va a liberar, o sea, se va a abrir algún otro. Se lo va a liberar y se lo va a, en definitiva, sobreseer en la causa y se va a clausurar esa causa. O sea, Claro. todas las causas que están corriendo por el delito que está derogado se van a clausurar, se van a cerrar. Por ejemplo, los delitos por consumo de marihuana, o en realidad desde antes siempre, o sea, nunca fue prohibido, pero sí determinada cantidad de gramos y no sé qué, y eso generalmente, bueno, hay mucha gente que quedó en libertad porque tenían un delito por ese tipo. Está bien, pero quiero para que lo relacionemos con esto que decía recién el compañero. Ahora tengo dos palabras más y después sigo, Andrés y alguien que no me aparece el nombre. No, profe, algo que no le entendí que acaba de decir. ¿Cómo que cuenta para las personas que ya están en prisión? O sea, bien. para los que están en prisión preventiva, pero si ya es cosa juzgada, no se va a empezar a revisar todos los casos ya con fuerza de cosa juzgada. Ya no vale la nueva ley, aunque sea más favorable al reo, ¿no? Aplica igual. Bueno, ahí va justamente la discusión que hablábamos antes sobre el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la retroactividad con carácter absoluto. Ahí tenemos un choque entre el artículo, creo que es el 14 o el 15 del Código Penal, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es posterior en el tiempo y que muchos dicen que derogó, yo creo que con criterio, digamos, la ley que ratificó la Convención derogó el Código Penal. Marcela. Creo que si deja de existir el crimen, no tiene sentido que sigan estando presos. Son sobreseídos, quedan sin antecedentes, porque no existe un crimen por el cual estar condenados y por el cual estén presos. Claro. Entonces, fíjense ustedes que los políticos tienen tanto miedo de habilitar algunas situaciones, como por ejemplo, todos están de acuerdo, o casi todos están de acuerdo, más o menos, de que el abuso de funciones habría que derogarlo. Pero nadie se anima. ¿Por qué? Bueno, porque hoy está el caso Sendic, mañana está el caso Pirucho, después Menecucho, ¿entienden? Y entonces, bueno, como vamos a dejar bueno, sí, obviamente, derogar un delito tiene como consecuencia, comillas, beneficiar, pero pasa que esto no puede pensarse como algo con nombre y apellido, ¿entienden? Pero beneficia al reo, se llame como se llame y sea, no interesa esto, digamos, no interesa. Desde el punto de vista
Pero bueno, interesa así políticamente porque genera... Entonces, vuelvo un poquito al planteo de Sebastián. ¿Qué pasó con la ley de lavado de activos que dijo, deróganse los delitos tales de la ley de lavado de activos y sustitúyanse por estos otros cuales de esta nueva ley, la ley 19.574, que utilizó esta fórmula? Lo que sucedió ahí fue que en realidad no fue estrictamente una derogación. ¿Por qué? Porque los hechos que estaban castigados anteriormente seguían siendo castigados bajo las nuevas figuras que establecían otros nombres u otras denominaciones o descripciones más amplias, pero la materia de lo prohibido seguía siendo la misma. No fue exactamente, o sea, se sustituyó una figura por otra. Un poco este problema también, o esta mala interpretación del legislador, hizo que cuando se modificaran los delitos de violación, atentado violento al pudor con la ley de violencia de género, se sustituyeron por los delitos de abuso sexual especialmente agravado, pero por este temor de derogación se mantuvo vigente los delitos de atentado violento al pudor y violación, con lo cual se introdujo un montón de problemas interpretativos bastante grandes, y además hoy día tenemos en el código, si ustedes lo ven, en el capítulo de delitos sexuales, tenemos la violación, el atentado violento al pudor, el abuso sexual especialmente agravado, y decimos, bueno, pero ¿cuál es la que aplica? Entonces tenemos que entrar con este ejercicio, ¿no? Bueno, si se cometió posteriormente la ley de violencia de género, aplica esto; si se cometió anteriormente, aplica el Código Penal. Entonces, en el caso de la ley de lavado de activos, para contestar la pregunta, en realidad lo que terminó diciendo la jurisprudencia, que creo que es la posición acertada, es que por más que el código, que la ley 19.574 haya utilizado el término derogación, inmediatamente tipificó las mismas conductas que anteriormente estaban castigadas, bajo otra denominación o con otra pena. Por supuesto, si se incrementaran las penas bajo la nueva ley, no se puede aplicar la pena más severa, sino que hay que aplicar siempre la pena vigente al momento de los hechos. Pero aunque haya utilizado la palabra derogación, en realidad los hechos siguieron estando castigados. Pero peor es cuando no usa la palabra derogación, que es como en el caso de la ley de violencia de género, que no utilizó la palabra derogación, sino que hay una derogación tácita, ¿me entienden? Por superposición, porque no pueden estar vigentes al mismo tiempo dos delitos que castiguen lo mismo. No puede estar al mismo tiempo dos delitos que castiguen la misma conducta con dos tipos penales diferentes. Por ejemplo, como sucede con el abuso sexual especialmente agravado y el delito de violación. O es una o es la otra. Ahí es donde el tema del principio de legalidad se complica. Esto no es tan sencillo, como lo decimos en la clase. Cuando lo bajamos a los temas concretos y lo empezamos a razonar, nos encontramos con un montón de problemas. Andrés. Sí, no, quería decir eso, que no fue que eliminó lo de lavado de activos, que no fue que eliminó, sino que cambió la tipificación, digamos. Es más que nada algo de denominación, ¿no? Pero no, yo me quedé con algo, si puedo volver un poquito para atrás, de lo que siempre critica usted, profe, de la estafa, que dice específicamente que engañar a una persona, y esa contradicción con cuando se engaña un sistema informático, ¿no? Porque yo me planteé esto, estoy defendiendo una empresa que alguien la hackeó, y está Camaño defendiendo a esa persona, y me dice, no se tipifica estafa porque no engañó a una persona, ¿no? Y bueno, yo creo que le diría, pero un sistema informático, ¿qué es? Un conjunto de órdenes que escribió una persona. Entonces sí está engañando a la persona, ¿o no? Porque me quedé pensando en eso y digo, no se puede considerar así. Hay una posición y ahí estarías aplicado, ¿qué decís? Hay una posición, recuerdo de qué autor, que sostiene eso. Sí. Y los jueces en algunos casos han dicho eso, de un modo absolutamente. Hay una sentencia en la Corte que dijo algo parecido. Hay que la estafa mecánica igual, bueno, más o menos vale. No exactamente por el argumento que decís vos,
sino como, por otro lado, pero en realidad es erróneo pensar de esa manera, porque digo, el sistema informático fue creado por una persona, perfecto, la persona lo creó, lo vendió, empezó a funcionar y se fue. La estafa dice inducir en error a una persona, significa un contacto con alguien. Salvo que digamos que el sistema informático es una persona, me parece, inducir en error a una persona, el texto, el sentido literal, si lo ampliamos a esto, diciendo, bueno, lo creó una persona. Sí, lo creó una persona, pero la persona capaz que ya se murió. Steve Jobs creó un cuanto sistema y se murió. ¿Y qué vamos a decir? Seguimos engañando a Steve Jobs cuando hackeamos un sistema de Mac. Parece que es una ficción, digamos, pensar así. Si me pasa en un caso voy a decir eso, profe, contra usted. Está bien. No, después en cuanto a que quién está del otro lado, sí, yo qué sé. Puede estar Camaño, Juan, los palotes pueden dar pelota o no pelota, no, eso no. El derecho en la práctica, digamos que es más dinámico, es argumentativo. Y entonces ahí veremos quién argumenta mejor y quién pueda estar en mejor posición como para hacer prevalecer su interpretación. Bueno, vamos a pasar a algunos otros principios antes de ir al corte, porque tenemos que hablar de clasificación de los delitos y no nos va a dar el tiempo. Subsidiariedad y lesividad. O sea, salimos del ámbito de la legalidad. Estudien, miren que las clases son un acompañamiento y todo, pero no basta con las clases, tienen que complementar con las lecturas. Subsidiariedad y lesividad son, a veces los mencionamos, los englobamos dentro de la idea de la última ratio, de la idea esa de que el derecho penal es el último recurso. En cuanto a la subsidiariedad, decimos normalmente de que el derecho penal debería intervenir cuando otras instancias fracasaron, instancias sociales o instancias jurídicas fracasaron en la solución del conflicto. Esto lamentablemente no siempre es así, pero se supone que el derecho penal llega cuando falló el derecho civil, cuando ya no hay otro camino para resolver ese conflicto que no sea acudiendo al derecho penal. Por eso es el último recurso. Por eso se habla de carácter subsidiario. No podemos acudir al derecho penal de entrada como para resolver un problema de entrada. Esto es la enunciación normativa. Después vemos que en la práctica, lamentablemente, en las sociedades actuales, cualquier cosita que nos pasa, queremos salir corriendo a hacer la denuncia penal, ¿no? La lesividad implica, porque hay una diferencia entre el carácter subsidiario y el principio de lesividad. La lesividad, que está relacionada con la subsidiariedad, pero es distinguible también de ella en cuanto a que implica una afectación relevante de un bien jurídico. ¿Qué quiere decir relevante? Que tenemos que hacer una valoración. Esto lo vemos claro, siempre manejamos más o menos el mismo ejemplo en clase, en los delitos contra la propiedad. Por más de que una conducta pueda ser calificada formalmente como un delito de hurto, porque el individuo entró al almacén y manoteó un alfajor y se fue, no parece eso ser una afectación relevante a un bien jurídico en el sentido del principio de lesividad. Por eso le digo, está conectado esto con la subsidiariedad, con la última ratio. Recuérdense que, bueno, lo vamos a ver, más que recuérdense, lo vamos a ver en el curso cuando hablemos de la antijuridicidad material, y vamos a ver esta idea de que para que realmente se produzca la lesión a un bien jurídico, tenemos que hablar de no solamente de la conformidad formal de la conducta con el tipo penal, sino además de una afectación del bien jurídico que sea relevante. Digo, ¿lo vamos a mandar preso porque cometió un delito de hurto de un alfajor? ¿Por un hurto de un alfajor?
No hay proporción entre una cosa y la otra. El principio de lesividad nos está reclamando, y por eso todo esto de los delitos de bagatela, ¿no? Decimos, bueno, los delitos de bagatela, si bien formalmente es un delito, materialmente, por eso se relaciona con la antijuridicidad material, como lo vamos a ver, no es delito. Algunos incluso solucionan este problema, o dicen que debe resolverse, a nivel de la tipicidad. Desde el punto de vista materialmente, no tiene la entidad suficiente como para ser típica. Esa es por ejemplo, así lo resuelve Gastón Chávez y muchas de las doctrinas dogmáticas más modernas. Yo soy un poco más en eso antiguo quizás, o clásico, en cuanto a que me parece que esto lo podemos resolver a nivel de la antijuridicidad, como decía von List. No les quiero complicar mucho ahora el panorama, más que planteárselo y después lo relacionaremos cuando veamos antijuridicidad. Pero es la idea de que debe ser una afectación de relevancia al bien jurídico, no cualquier afectación al bien jurídico merita acudir al derecho penal. Tengo de nuevo a Andrés y a Nicola. O no sé si... No, profe, a mí me quedó levantada la mano, ya la bajo. Ok. Nicolás. Sí, profe, porque veo que es igual medio paradójico, ¿no? Que sea última ratio, porque de alguna manera, igual iba en línea con lo que usted dice, porque se supone que para proteger justamente los intereses sociales del Estado, primero se deben agotar esos medios menos lesivos, ¿no? Que el derecho, antes que el derecho penal, ¿no? Antes de acudir al derecho penal, ¿no? Que de alguna manera debe construir un arma subsidiaria, como tal el principio lo marca, ¿no? Una última ratio. Sin embargo, pareciera que siempre fallaran esos medios que son anteriores al derecho penal, ¿no? Porque de alguna manera siempre hay como, creo que Zaffaroni de hecho lo catalogaba, que se convierte, el Estado empieza a hacer un exceso de intervención, ¿no? Del derecho penal y recurre, o mejor dicho, cae fácilmente en esa huida al derecho penal, cae constantemente en ese exceso de poder punitivo, ¿no? Por eso digo que, o capaz que lo que menos se hace, en otras palabras, es intentar buscar recurrir por otras vías que no sea el derecho penal, ¿no? Directamente se cae de cabeza, ¿no? Sin molestia A veces alguna. se utiliza el derecho penal como primera ratio, no como última Exactamente. ratio. Es así. Pero eso es un tema de la práctica que no deja de generar un problema a nivel del principio de legalidad, del principio de lesividad. Yo lo que quiero que ustedes repasen y distingan bien estos conceptos. Son principios y orientaciones que nosotros vamos a poder utilizar después en la práctica. Ahora vamos a ver un poquito algo de práctica. Pablo y Evelyn, corto Sí, las intervenciones y sigo. Sí. decir más que nada que un poco lo que vimos el año pasado con usted también, que como el derecho penal solamente protege esos bienes jurídicos y que tienen que ser Claro. relevantes, lo más conveniente sería que los bienes jurídicos estén tipificados de una manera ordenada y taxativa dentro de un orden, pero es algo como que imposible a su vez. Se recomienda que no sea genérico y es lo que sucede también con este caso del abuso de funciones, que no es algo, es algo genérico, pero a su vez lo hemos tipificado, entonces siempre encontramos esa incongruencia. Exacto. Sí, y si lo vemos en cuanto, por ejemplo, ahora que estabas hablando, en Uruguay la posesión de determinada cantidad de drogas, que no está fijada, salvo en el caso de la marihuana, la posesión para consumo personal, no es delito. Hay otros países en los cuales la posesión es delito y han discutido mucho. Por ejemplo, hay una sentencia de la Corte Suprema de Argentina de que tener una plantita de marihuana en la casa no es delito. Para llegar a eso tuvieron que hacer toda una construcción basada en esto, en la relevancia del bien jurídico. Por más de que formalmente exista un delito, una tipificación de la conducta, en realidad no hay ninguna afectación a un bien jurídico cuando una persona tiene una planta de marihuana en su casa, porque es un consumidor de marihuana. Bueno, es el tipo de razonamientos al que voy, refiere al principio de lesividad. O sea que no basta con la tipificación formal, se requiere algo más. Evelyn. No, yo quería hablar del tema de si se podría afirmar como la lesividad, o sea, la lesividad de la conducta como un elemento de la tipicidad. Es decir, como el principio,
Está Yo leí bien. algo en Chávez Sí. y que como que decía que el principio de lesividad es un límite que se le pone al rango de operar de la ley. O sea, la ley puede operar hasta ese límite que le pone ese principio de lesividad. Sí, No sé. está bien. No quisiera entrar a tanta complejidad porque si no se nos va a ir la clase, pero lo vamos a ver. Hay dos formas de resolver esto desde el punto de vista teórico. Una es por el lado de la tipicidad, como lo hace Gastón Chávez. Otra es por el lado de la antijuricidad material, como lo hizo históricamente von List, y no sé, en principio parecería, no sé, eso lo pueden optar ustedes, cómo ven que se resuelve mejor. ¿Ok? Pero sí es importante tomar en cuenta de que este tema, este principio, después va a tener una repercusión en la teoría del delito. Desde el punto de vista de la práctica, lo que quería comentarles es que hay algunos criterios de política criminal, como por ejemplo el principio de oportunidad o la discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía, hoy día con el sistema adversarial que tenemos, donde es el fiscal el que investiga, puede determinar la aplicación en definitiva de descartar o de una salida alternativa del conflicto por una razón de falta de lesividad. ¿Me explico? O sea, de falta de afectación al bien jurídico. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Porque acá estaba mirando justo en el código, habla de delitos de escasa entidad que no comprometan gravemente el interés público, como una forma de una facultad que hoy tienen los fiscales para sacar, por principio de oportunidad, un tema del ámbito penal. También hoy día tenemos algunas instrucciones generales que dan criterios uniformes y racionales, ahí tendría que haber puesto más o menos racionales, las instrucciones es todo un tema, para la selección de casos. El principio de lesividad es un principio difícil de entender y que rechina contra nuestra cultura jurídica tan basada en el principio de legalidad y en la idea de que la persecución penal es obligatoria, necesariamente, ¿no? Entonces, sobre esto nada más que planteárselos y mencionarles cómo en la práctica esto, como criterios o principios de oportunidad, como un criterio de política criminal, dentro de la discreción que ejercen los fiscales, sobre qué casos persiguen o qué casos no persiguen. Hay mucha cosa chica que pasa todos los días por las comisarías y los juzgados penales que no amerita en realidad dedicar tantos esfuerzos a la persecución penal por una sencilla razón, de que no hay ningún sistema penal que pueda castigar todas las conductas que se cometen. Entonces, algún criterio de selección tiene que haber. Bueno, ¿qué nos dice el principio de lesividad? Bueno, el criterio de selección tiene que ser por los hechos más graves. Entonces, también hay un tema de prioridad. Va a tener prioridad que un delito, yo qué sé, una rapiña cometida con arma, o el hurto de la bicicleta en la esquina que había quedado sin cadena en la puerta del vecino, ¿no? Va a tener prioridad la investigación de la rapiña. Bueno, luego tenemos que es el último que quería mencionarles, o estos, que me parece que es mejor verlos relacionados, un poco rápido, pues ya les digo, esto ya lo tienen del año pasado, que son los principios de culpabilidad, jurisdiccionalidad y el principio de inocencia. Principios que todos estos que están relacionados, como vimos en el esquema de Ferraioli. El delito como acción típica, antijurídica y culpable, que es un poco el esquema que vamos a ver en teoría del delito, ya no menciona ahí al final la culpabilidad. Sin embargo, vamos a tener que distinguir la culpabilidad como un elemento del delito, en el artículo 18, de la culpabilidad en el sentido del principio de culpabilidad. En el sentido del principio de culpabilidad quiere decir algo, o algunas ideas bastante básicas. En primer lugar, que está prohibida o proscripta, ¿no?, la responsabilidad objetiva. No hay responsabilidad objetiva en materia penal. Esto significa que por lo menos tiene que haber culpa. Y por supuesto los delitos que están tipificados a título de culpa,
y que la regla general de la imputación penal es el dolo, ¿ok? O sea, la intención, el conocimiento y la voluntad de realización de un tipo penal. O sea, le aprovecho para irles adelantando algunos conceptos que vamos a ir viendo después. O sea que la responsabilidad siempre es personal, por el hecho cometido, por el hecho propio. Hay algunas extensiones de responsabilidad que son excepción en el derecho penal, pero no son extensión de responsabilidad en el sentido de que yo respondo por el hecho del otro, sino que, por ejemplo, si yo soy cómplice de un delito, no ejecuto materialmente la conducta consumativa del delito, pero estoy ayudando en un hecho que comete otro, pero que también en cierta medida yo estoy poniendo una participación, ¿entienden? Yo estoy participando activamente en el hecho del otro. No es que se me va a responder a mí porque yo no hice nada, o porque, no sé, estaba en conocimiento, menos conocimiento de la comisión de un delito, salvo que fuera un funcionario público. Pero siempre es personal la responsabilidad. O sea, está proscripta la responsabilidad objetiva, por un lado, se requiere el dolo, la culpa o la intención, por otro lado, la responsabilidad siempre es personal, nunca va a ser por el hecho de otro. Por otro lado, el principio de culpabilidad significa esta idea que tenemos tan siempre presente: el Estado tiene la carga de la prueba, debe probar que el imputado es culpable, y solo cuando logra probar que es culpable puede proceder a una condena. Y esto solamente se puede realizar en el ámbito jurisdiccional. Por eso es que están tan relacionados. Culpabilidad con principio de jurisdiccionalidad, porque la culpabilidad la va a determinar un juez, con el principio de inocencia, en el sentido de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y con este principio del indubio pro reo, que también tiene que ver con lo que vimos anteriormente de la interpretación estricta de la ley penal. Y que se aplica también como un criterio de valoración de la prueba. Se habla de la duda razonable. Creo que de esta manera podemos tener un cuadro bastante claro de que estas garantías penales y procesales, o que tienen algunos perfiles procesales, aparecen siempre interrelacionadas. Y siempre los esquemas teóricos que aíslan demasiado lo penal de lo procesal me parece que son bastante artificiales. El principio de culpabilidad implica que solamente respondo por el hecho propio, que voy a responder siempre y cuando exista por lo menos culpa o dolo o intención, e implica también que el Estado debe probar a través de la Fiscalía, los sistemas adversariales, es el fiscal el que tiene que probar que el imputado es culpable. Y es el juez el que tiene que declarar la culpabilidad. Y en ese juego entra el principio de inocencia y el indubio pro reo. ¿Ok? O sea que ese cuadro lo van a tener en cualquier texto manual, simplemente se lo doy como en otra presentación. Vamos a hacer un corte y después de la pausa le doy la palabra a los que levantaron la mano. ¿Ok? 9:10, volvemos para terminar con la clasificación de los delitos. Empezar y terminar.
Bueno, muy bien. Vamos a seguir estos 20 minutos que quedan con el tema siguiente, que es el de la clasificación de los delitos. También es un tema que van a encontrar en los manuales. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Un salto corrido, no sé. No. A ver. Ahora sí. Nicolás. Profe, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta con respecto ¿Cómo no? que la anoté aquí? Acá. Sí, porque vio que era de los principios. Por ejemplo, el principio de protección al bien jurídico. Acá me surgió una duda leyendo, porque entendiendo que, a ver, los intereses sociales son los que se consideran que por su importancia pueden merecer la protección del derecho, esto no puede variar dependiendo en qué cultura uno se encuentre. ¿Por qué? ¿Por qué le pregunto esto? Porque, por ejemplo, he visto que hay en ciertos países donde, por ejemplo, está considerado como delito penal y de hecho se puede ir a la cárcel por y considerar, o si se considera que se agravió a cierta religión en un determinado país, por ejemplo. Entonces me parece que y en otros países, en la mayoría de los países no pasa eso, pero hay países que sí, entonces considero que podrá ser posible que, o sea, varíen los intereses, o sea, varíe la protección de los bienes jurídicos dependiendo de la sociedad que uno se encuentre. Sin duda, varía cuáles son los bienes jurídicos en el mundo islámico, no es lo mismo que en el mundo occidental. Varía cuál es la trascendencia, cuál es la mayor importancia de uno sobre otro en función de las distintas sociedades. Y bueno, y a veces varían también los criterios de persecución, de política criminal, de un Estado. Por ejemplo, por decir un ejemplo nuestro, muy criollo, digamos, con el nuevo gobierno, por ejemplo, se estableció un criterio de política criminal acentuada en el abigeato, por decir un tema concreto. Es ahí que se puso foco en algo. No quiero entrar a si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, digo para que lo vean. Entonces puso ese tema, dentro de ese bien jurídico, como una cuestión importante dentro de la política criminal del Estado. O sea que esto varía en las sociedades y varía también con los énfasis que tienen las distintas orientaciones de los gobiernos. Hay algunos que ponen énfasis en cierto tipo de delitos y otros en otros. Pero bueno, es parte de la discusión democrática justamente esto. Bien, entrando al tema de las clasificaciones de los delitos, que es un tema que también sirve para irnos orientando en que los delitos se pueden clasificar de acuerdo a distintos criterios. Gabriela. Diego, había hecho una pregunta a Romina en el chat que me pareció interesante, que capaz que se la puedas evacuar, A ver. capaz que ya la pueda hacer verbalmente. Fue una intervención de Agustina Silva que, bueno, fue un poco exhausta, pero a ver, capaz que pueda explicarla también. A ver si andan por ahí, no sean tímidas. Tienen que hablar. No, profe, o sea, en resumidas cuentas lo que yo había puesto creo que fue lo de que Chávez critica todo eso de que no se utiliza como última ratio a las, ¿cómo es? Al derecho penal. Bien. Resumidas cuentas. Bien. Bien, perfecto. Y la pregunta de Romina, que era según la valoración de los bienes jurídicos, fue una consulta en cuanto a cómo se considera la lesividad. Capaz que la pueda evacuar ahí, Romina. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, se escucha bajito. No, preguntaba que si los hechos más graves de los que hablaba el profesor... No la veo a Romina. No tengo la cámara puesta. Que no tengo la cámara puesta. Decía que si los hechos más graves, no sé por qué se escuchaba. Los hechos más graves, o sea que usted hablaba que los hechos más graves
son los que, o sea, por lo de la última ratio y eso, y la lesividad, que solo se tendría que acudir al derecho penal por los delitos más graves. Entonces yo me preguntaba si, o sea, porque claro, ¿cómo se determina cuáles son más? O sea, a simple vista sí se puede decir que un homicidio es un delito grave, pero hay otros que capaz que no son tan claros. Entonces me pregunto si los bienes jurídicos sirven como punto de referencia para determinar cuáles son los hechos más graves. Sí, los bienes jurídicos sirven como punto de referencia. También hoy día tenemos también este criterio, los criterios de oportunidad, y ustedes saben que en las instrucciones de fiscalía, ustedes ya se las voy mencionando porque es una herramienta que van a tener que utilizar en la práctica, también hay algunos delitos que tienen lo que se llama un interés de la persecución penal, interés público en la persecución penal, y que de alguna manera, según el criterio de la fiscalía, deben ser prioritarios y tienen unos carriles, vamos a decir, diferentes a otro tipo de delitos. O sea que esto también se va construyendo con la práctica. ¿Okay? Diego, capaz Dime. que le puedo hacer una aclaración a Romina. A mí en la práctica me ha sucedido, como defensora, me sucedió de una sentencia de segunda instancia, darme a fallar a favor mío en cuanto al principio de lesividad. Bueno, ¿Y por qué? creo que la circulaste, ¿no? Sí. La podemos vincular acá de repente, ¿te parece? Fue, bueno, y fue en realidad, la persona había, según la acusación fiscal, había hurtado un colador de plástico. Entonces, bueno, yo me fui por el principio de lesividad y bueno, en segunda instancia lo gané. Pero también tenemos, por eso quería aclarar la Romina, otras circunstancias, por ejemplo, he tenido de hurtos de shampoo. Y me vas a decir, pero un shampoo tampoco vale tanto. Bueno, pero ¿qué pasó? Ya era la 15ª vez que hurtaba el shampoo en el mismo lugar. Claro. Entonces ahí ya, ya no era solamente, más allá de que es el hecho concreto, lo que hay que juzgar, se había hecho un cúmulo de shampoo el muchacho, que bueno, en ese caso sí se tuvo que hacer la formalización y obviamente se llevó un abreviado, pero quería aclararle a ella que de repente si lo ves, por ejemplo, el caso del shampoo en forma aislada o un shampoo, no es lo mismo a los 15 shampoos que se llevó en reiteradas ocasiones. Y así pasa con un colador, pasa con una olla, pasa con esas cosas que preguntan ahí en el chat. Que bueno, muchas veces no hay cosas, esa selección de... Claro. Los defensores de oficio, como en el caso de Gabriela, y por eso está bueno también que la tengamos acá, están, digamos, ven mucho más esto que los defensores particulares, ¿no? Este tipo de bagatelas que llegan a la justicia penal y que tienen que salir para afuera, en base al principio de lesividad. Estaría bueno, Gabriela, que circules esa sentencia, que me la pases, yo no sé si la tengo, la rescato y la agregamos. Bueno, sí. Agregamos Además yo hablé, como estuvimos hablando en la clase, hablé del principio de lesividad, y si aún así se consideraba que había tipicidad, o sea que engloba justo todo este tema de que estamos hablando. Buenísimo. Vean, nada más, sentencia de segunda instancia, quiere decir que en primera instancia asumo que hubo una condena. Sí, en primera instancia lo condenaron, sí, por el colador. Es una locura, vean que el sistema penal funciona. Nosotros cuando decimos en clase de los principios y todo lo demás, cuando lo vemos después en la práctica, nos genera esta distorsión, ¿no? Y obviamente que nos rechina esto. En cuanto al tema del shampoo y la reiteración, sí, también. Igualmente, yo creo que igual son casos en los cuales debería tener el sistema alguna salida alternativa que no sea la cárcel. Si se robó 15 shampoo es porque el tipo... A ver, evidentemente no, a ver, no me parece que sea un tema como para el derecho penal o como para la cárcel, pero bueno, eso podríamos discutirlo. Lo que pasa es que tenemos pocas alternativas, hoy día menos de las que teníamos originalmente, también en el código,
como para... se robó que ese shampoo podríamos hacerle trabajos comunitarios en una peluquería, por ejemplo. Si tiene un tema con el shampoo, o cómo es. No, el problema que tenemos es que con los reincidentes y los reintegrantes que no se les puede poner una libertad a prueba. Claro. Entonces, son personas que obviamente que llegan a la defensoría ya cometiendo muchísimos delitos para atrás y bueno, tienen la calidad de reincidentes o reiterantes y hoy, con la nueva implementación de la LUC, no, los que revisten esa calidad no pueden, si no es con prisión efectiva. También lo está en las instrucciones de los fiscales. Sí, lo que pasa es que eso, vean ustedes cómo genera esa aplicación selectiva y marginal del derecho penal, porque probablemente la persona pueda tener antecedentes también por delitos medios tontos, digamos, de no gran entidad. La mayor parte de los delitos, y eso se hizo alguna investigación, me acuerdo hace años la hizo Pelle, delitos contra la propiedad, si ustedes ven los montos, no sé cuánto era, pero creo que no llegaba en promedio no sé, en el momento ni a $5 o ni a $10, una cosa absurda, digamos. Claro, lo que pasa es que hay otro problema que hay, es que está mal instrumentado, por ejemplo, el acuerdo reparatorio. Claro. ¿Por qué? Porque la persona, a mí me ha pasado, por ejemplo, de dos vecinos que se discuten, y uno le va a pedir como acuerdo reparatorio las disculpas al otro. Por ejemplo, o pagar el shampoo. Poner que quiera pagar el shampoo. Claro. El problema es que tiene que pagarle un abogado, la víctima tiene que pagar un abogado para ir a esa audiencia para que le pague el shampoo. Entonces le sale más caro el abogado que la reparación. Pero puede ir a la defensoría, ¿por qué no puede ir a la defensoría? No, porque por montos no puede. Pero ahí ya entramos en niveles de irracionalidad del sistema. Exacto. Absurdo. Me ha pasado con garrafas, con los shampoos, con otras cosas, en donde no entra... Un abogado amigo que vaya gratis ahí, sí que yo no estoy ahí, pero... Te vamos a llevar a vos, Diego, para que no haga los acuerdos reparatorios. Pero está un poquito lejos, en 33, pero yo no tengo problema, Por cualquier Zoom, abogado daría una mano. Bueno, bien. Vean ustedes cómo esto los principios, sí, muy lindo los papeles, pero después en la práctica, a veces el sistema hace agua por acá. Y bueno, vamos a compartir esa sentencia del tribunal, que cuando me la pase Gabriela la subo al Drive. Así pueden verlo esto aplicado en una sentencia. Nos quedan pocos minutos, pero por lo menos quiero arrancar con este tema de las clasificaciones de delitos. No pasa nada, lo terminamos la clase que viene, es un tema cortito. Y ya la clase que viene, martes y jueves, tengan en cuenta, empezamos con la parte densa, por ahora está medio como que en un casi recreo. Empezamos con la evolución de la teoría del delito, con la evolución histórica de la teoría del delito. Vamos a ver un panorama en 2 clases apretado sobre cómo se ha construido este edificio teórico de la acción típica, antijurídica y culpable. ¿Ok? Antes de esto tenemos que ver algo sobre clasificación de los delitos, que en realidad está en cualquier manual, podría pasarlo por alto, pero como tengo consideración con ustedes, me doy la chance para verlo. Hay distintos criterios. En primer lugar, según la gravedad, los delitos, si ustedes van al artículo primero, al artículo 2, está mal puesto ahí la referencia al 1, es el 2 del Código Penal. Un poquito que ya lo voy a arreglar. Me gusta que esto quede mal. Bueno. Le decía que según la gravedad del artículo 2 del Código Penal, establece que los delitos se dividen en crímenes, delitos y faltas. Esta división en 3 categorías, según la gravedad, modifica la redacción original del Código Penal que establecía la división entre delitos y faltas. ¿Alguno de ustedes leyó algo sobre esto?
Elodie. Sí, en realidad hay una ley que internaliza un derecho del derecho internacional, que internaliza un artículo o varios artículos de la Corte de Roma que introduce los crímenes de lesa humanidad, en el Código Penal. La ley es la 18.026, ¿puede ser? Sí. Pero, ¿cuáles serían los crímenes, según un poco lo que viene a decir Elodie, y según lo que dice el artículo primero? A ver si alguien lee, el artículo primero. El artículo segundo del Código Penal. El primero ya vemos que es principio de legalidad. El segundo es la división de los delitos en crímenes, delitos y faltas, que modificó la redacción original del código que lo dividía en delitos y faltas. Según la gravedad, los crímenes son, en principio, los crímenes internacionales, la desaparición forzada, la tortura, el genocidio, los crímenes de guerra, el apartheid. Sin embargo, el artículo 2 tiene una definición o un concepto que es un poco, que si lo analizamos con detalle, digamos, tiene también sus fallas. No sé si alguno lo tiene ahí como para leerlo, porque el 2 dice que los crímenes son los delitos comprendidos en la competencia de la Corte Penal Internacional, al cual hacía referencia la compañera. Ustedes saben que hay hoy día hay una Corte Penal Internacional encargada de juzgar los crímenes internacionales que están tipificados en el Estatuto de Roma, en el llamado Estatuto de Roma. En ese Estatuto de Roma se creó la Corte Penal y se tipificaron crímenes internacionales: genocidio, crímenes de lesa humanidad, son básicamente 4 formas: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. A su vez, por ejemplo, dentro de los crímenes de lesa humanidad tenemos la desaparición forzada, la tortura, etc. ¿Bien? Los crímenes competencia de la Corte Penal Internacional son, como la palabra lo dice, crímenes, en el sentido de la palabra, internacionales. Cuando Uruguay ratifica la ley 18.026, cuando Uruguay ratifica el Estatuto de Roma a través de la ley 18.026 de septiembre del 2006, introduce esta modificación al artículo 2 del Código Penal. ¿Por qué? Porque al ratificar, entonces, al formar parte, Uruguay forma parte del sistema penal internacional, forma parte de los estados que han adherido, que hoy día son la mayor parte de los estados del mundo occidental, del mundo en general, que han adherido al Estatuto de Roma, a la Corte Penal Internacional, con una omisión muy importante como es la de Estados Unidos, por ejemplo, pero, y no quiero entrar por ahí en ese tema, pero Uruguay, al adherir al sistema de la Corte Penal Internacional, modificó su Código Penal e introdujo esta categoría de mayor gravedad para los crímenes internacionales. Sin embargo, les decía que en la fórmula del artículo primero, aparte de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, habla de delitos que por su extrema gravedad se rijan por leyes especiales, por el Código y por las normas de derecho internacional, en cuanto le fueren aplicables. Esta referencia es un poco confusa, porque nos podría llevar a preguntarnos si, por ejemplo, los delitos de trata de personas son crímenes en realidad, porque provienen del derecho internacional, o el delito de esclavitud. Por supuesto que la esclavitud y algunas modalidades de lo que podríamos encuadrar a nivel nacional como trata, forman parte del elenco de hechos que se incluyen dentro de los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Pero quiero decir con esto que la fórmula que empleó el legislador para referir a los crímenes incluye, por supuesto, todos los que están tipificados bajo la competencia de la Corte Penal Internacional.
Incluye también otros que la ley 18.026 los tipifica como actos aislados. Por ejemplo, el delito de tortura cometido en una comisaría, aislado, si es fuera del contexto de un ataque generalizado, sistemático contra la población civil, que es el requisito de los crímenes de lesa humanidad, hoy día es un crimen para nuestra legislación por la ley 18.026. Así que los crímenes, en el caso de los crímenes internacionales puros y duros, es muy claro de que un genocidio o crímenes de lesa humanidad cometidos de esa manera sistemática y generalizada, o crímenes de guerra, son más graves que los delitos comunes. Es más grave matar en el contexto de un crimen internacional que matar como un acto aislado dentro del derecho nacional. Los dos implican la muerte de una persona, pero la calificación jurídica es la misma. Por decirles un ejemplo, digamos, lo tenemos ahí a la vista, histórico, el genocidio, o los genocidios que han habido del pueblo armenio, del pueblo judío, en fin, son una suma de, si lo podríamos ver como una suma de homicidios. Pero esa mirada es un poco corta, ¿no? Porque es un crimen que va más allá. Por eso existe una categoría, o existe hoy día, la categoría de crímenes internacionales. ¿Son homicidios? Sí, son homicidios, pero cometidos a una escala determinada que hace que ya sean crímenes internacionales y tienen una mayor gravedad que un homicidio cometido bajo la legislación nacional. Estamos medio pasados el tiempo, así que bueno, vamos a seguir con esto. La que viene, capaz que la primera media horita, un poco menos, 15 minutos, porque después con las otras clasificaciones vamos a ir quizás un poquito más rápido. Y vamos a arrancar con esto de que les decía de la evolución de la teoría del delito, ¿ok? Así Profesor, sí. quería hacerle una consulta. Yo en realidad me anoté, pensé que estaba con usted en la materia, pero no. Y quería continuar asistiendo a las clases. Si no hay posibilidad de que me anoten a la lista, si puedo continuar como oyente, igual, de última. Sí, podés venir, sí. No hay problema. Porque me tocó o sea, semipresencial y yo estoy en el interior ahora también. Y como había empezado con usted, y ya enganché las clases y ya está. Dale, perfecto, no hay problema. Si quisiera pedir que me agreguen a la lista, tendría que hablar con Bedelía. ¿Cómo sería el trámite? ¿Tiene idea? Con Bedelía. Tendría que ser con Bedelía, eso no lo puedo hacer yo. Dale, muchas gracias. Bueno, muy bien, nos vemos el martes. Estudien, empiecen a estudiar. Los que no empezaron. Nos vemos, profe. Nos vemos.